Quiero que entiendas una cosa, puedes presentarte delante de Dios confiadamente en esta mañana, sabiendo que Él conoce lo más íntimo, incluso esas áreas que no permites que nadie entre por tu vergüenza. Quiero decirte que Dios las conoce. Y hoy Dios quiere tratar con tu vida, y hoy Dios quiere tratar con tu corazón. Amén. Durante todas estas semanas hemos compartido sobre un tema que es muy importante. Hemos hablado del tema de la integridad dentro del mundo cristiano. Amén. Lamentablemente hemos comenzado a decir semanas atrás, incluso ya meses, que si hay algo que brilla por su ausencia en medio de la época cristiana que vivimos, es la integridad. Son muchos los cristianos hoy en día que carecen de esa virtud de la integridad. Y tengo que decirte, hoy más que nunca la iglesia tiene que brillar por la integridad. En medio de un mundo de tinieblas, en medio de un mundo de oscuridad, hoy en día necesitamos hombres y mujeres que se mantengan íntegros en medio de un mundo corrupto y en medio de una sociedad corrupta y en medio de un mundo político corrupto y en medio de un país inmoral. Necesitamos, hermanos, mujeres y hombres, que se mantengan íntegros dentro de este mundo. Hoy quiero hablarles sobre la integridad. La integridad en medio del sufrimiento. ¿Por qué quiero hablarles de la integridad en medio del sufrimiento? Porque son muchos los cristianos que mientras las cosas marchan bien son íntegros, pero cuando llega el sufrimiento, cuidado. Ahí empiezan las quejas y la rebeldía delante del Señor. Yo quiero hablarles de la integridad hoy en medio del sufrimiento. La semana pasada les hablé de la integridad en medio de la tentación. Necesitamos hombres como José, que en medio de la tentación se mantuvieron íntegros, hombres como Daniel, hombres como Sadrach, Mesach y Abednego, que no se rindieron ante la idolatría y que permanecieron íntegros delante del Señor. Hermanos, hoy en día se han levantado muchos dioses que se llaman de muchas maneras. La corriente de este mundo trata de arrastrarnos hacia la inmoralidad, pero necesitamos, vuelvo a repetir, hombres y mujeres como Esther, que aunque corría peligro su vida, ella permaneció en integridad y dijo: si perezco, que perezca, pero el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Necesitamos hombres y mujeres de valor que sepan estar íntegro en medio de las circunstancias favorables y en medio de las circunstancias adversas, porque tengo que deciros algo y quiero que estéis atentos a esto. Tengo urgencia en esta mañana de transmitiros este mensaje porque vienen tiempos difíciles. Amén. Son muchos los mensajes que escuchamos. Vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de poder, vienen tiempos de prosperidad. No, yo te tengo que decir lo que dice la palabra. En los últimos tiempos las cosas se pondrán peores, hermanos. Y vienen tiempos donde vamos a sufrir por causa incluso de nuestra fe. La inmoralidad está aumentando. Los gobiernos están legislando en contra de la palabra de Dios y en contra de los cristianos. Y mantener nuestra integridad en medio de la situación que vivimos ahora mismo va a ser difícil. Y yo quiero alentaros en estos momentos para que sigáis íntegros e íntegras delante del Señor. Amén. Salmo 119, versículo 71. Un texto que yo en otras ocasiones le he compartido. Un texto paradójico, irracional a los ojos humanos o al intelecto humano, pero que tiene mucho mensaje detrás de parte del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, dice el salmista: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En la versión Biblia de las Américas, si lo tienes, Brigitte, pónmelo, por favor, lo dice de otra forma que puede ser más esclarecedora para nosotros. Dice: bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. ¿Por qué el salmista puede decir algo tan contradictorio como bueno para mí ser afligido? Para alguien puede ser algo positivo el dolor, para alguien puede ser algo positivo el sufrimiento, pero el salmista dice: bueno para mí haber sido afligido, bueno es para mí haber padecido el dolor que estoy padeciendo o que he padecido. El salmista no dice: fue bueno
bueno para mí ser afligido. En tiempo pasado, el salmista dice, en tiempo presente, bueno es para mí ser afligido. El salmista se encuentra en una situación caótica, se encuentra en una situación de sufrimiento, y en medio del sufrimiento dice, este sufrimiento para mí es bueno, Señor. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir como cristianos, para mí es bueno la circunstancia adversa que estoy atravesando en estos momentos? En el tiempo presente, cada día tú y yo podemos decir, es bueno para mí ser afligido. Si no lo crees, recuerda algo, que la palabra de Dios es más cierta que lo que tú y yo podemos pensar o sentir. Tú puedes pensar o sentir que no es bueno ser afligido, que no es bueno ser humillado, que no es bueno padecer, pero tengo que decirte, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Lo que el diablo utiliza para destruirte, Dios lo utiliza para transformarte. Lo que el diablo utiliza por medio del dolor para hundirte, Dios lo utiliza para cambiarte. Amén, hermanos. La aflicción duele, pero transforma. La aflicción duele, pero cambia. La aflicción te quiebra, pero te restaura. La fidelidad de Dios no se muestra solo cuando nos libra de ciertas circunstancias, porque hay gente que viene y clama al Señor y da gloria al Señor cuando las circunstancias son favorables, cuando Dios ha respondido positivamente a una oración. Pero ¿y cuando Dios no responde positivamente como tú quieres a una oración? Cuando Dios dice no a esa oración, cuando Dios dice no a sanar a una persona, ¿cómo nosotros reaccionamos en medio de esas circunstancias? Ahí se ve la integridad del cristiano. El cristiano se ve en las peores circunstancias, cuando el fuego de la prueba está más candente, hermanos. Ahí se ven los cristianos, ahí se ven los que marcan la diferencia, ahí se ven los íntegros. Generalmente no queremos hablar de sufrimiento, queremos huir del sufrimiento. Generalmente no queremos hablar del dolor, queremos huir del dolor, pero ambas cosas forman parte de la vida. No te engañes, la vida se compone de dolor y de sufrimiento. Para tener un rato de alegría tienes 1000 de tristezas. Para tener unas sonrisas tienes 100 lágrimas. Esa es la realidad de la vida, hermanos. Por lo tanto, si esa es la realidad de la vida, ¿cómo opera el dolor y el sufrimiento en medio de la vida del cristiano? El diablo las utiliza para debilitarnos, pero Dios las utiliza para transformarnos. El diablo utiliza el dolor para hundirte, pero Dios utiliza el dolor para levantarte. El diablo utiliza todas esas circunstancias negativas para hacer que desistas y rechaces a Dios, pero Dios utiliza esas circunstancias para que tu fe sea madurada. Amén. La causa por la que no nos gusta hablar de este tema es porque en nuestra escala de valores el dolor tiene una connotación muy negativa, hermanos. Pero en la escala de valores de Dios es completamente lo opuesto. Dios dice en el Salmo 116, versículo 15, fijaos, hermanos, lo que nosotros vemos como algo negativo, como lo que vemos como algo catastrófico, Dios lo ve como algo positivo. Y tenemos que entender y aprender a ver las cosas, porque la integridad de nuestras vidas va a depender de cómo veamos las cosas. Y las cosas las tenemos que ver bajo el prisma de cómo Dios las ve. Amén. No se trata de cómo tú ves la circunstancia, se trata de cómo Dios la ve. Dice el Salmo, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cuántos ven la muerte como algo catastrófico? ¿Cuántos ven la muerte como algo rechazable? En cambio, Dios ve la muerte de sus santos como algo de gran estima. La connotación que Dios tiene del dolor, del sufrimiento y de la muerte difiere mucho de la connotación que nosotros le damos. Déjame decirte, si Dios dice que para Él es de gran estima la muerte de sus santos, nosotros tenemos que verla de la misma manera que Dios la ve. Amén, hermanos. Dios ve la muerte como algo bueno para aquellos que le conocen. Dios ve la muerte como algo bueno para aquellos que le conocen. Y tengo que decirte algo, tú que le conoces, es verdad que nadie queremos partir de este mundo, pero tengo que decir algo, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y si me muero es ganancia. Mire, tengo una mujer y 2 hijos, quiero vivir, quiero verlas criar, pero si Dios me llama a su presencia, aquí estoy, Padre. Vienen tiempos de sufrimiento, vienen tiempos de dolor,
Y en medio de esos tiempos que vamos a experimentar por causa de la inmoralidad y del pecado, la iglesia del Señor tiene que brillar como nunca. Amén. Y necesitamos de mujeres íntegras. Mira, van a venir tiempos que para mantener firme tu fe vas a padecer injusticia. Y ahí se verán los hombres de Dios. Dios no ve el dolor y la aflicción como tú y yo la vemos, porque Dios declara a través del salmista que bueno es para mí ser afligido. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que hace que Dios valore la misma experiencia de una manera distinta a como la valoramos tú y yo? ¿Qué es lo que hace? De hecho, nuestra tendencia natural por siglos nos lleva a concluir que si alguien está en dolor o en sufrimiento, tiene que haber algo pecaminoso en su vida. ¿Cuántas veces hemos concluido? Pero si yo no he hecho nada malo, si yo estoy haciendo bien todas las cosas, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué estoy padeciendo ahora toda esta escasez? ¿Por qué no tengo trabajo si es cuando más íntegro estoy andando? Si es cuando más estoy orando. Nuestra tendencia natural por los siglos es llegar a concluir que dependiendo de lo que nosotros hagamos, la retribución será una o será otra. Pero tengo que decirte algo: tu integridad con el Señor no te garantiza una vida de felicidad a vista a los ojos humanos, ¿vale? La felicidad que ofrece el mundo no está garantizada por vivir una vida íntegra. De hecho, vivir una vida íntegra te genera más sufrimiento. Porque contra más íntegro vivas, más a contracorriente vas. ¿Entendéis? Y va a generar aflicción, va a generar sufrimiento. No nos sacamos de la cabeza, y esto es lamentable, la teología errónea de la retribución. Sí, no nos la sacamos de la cabeza, hermanos. Había un hombre ciego y le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Quién pecó, él o sus padres? Había un hombre ciego y le preguntan a Jesús: ¿por qué está ciego? Pecaron sus padres, ¿verdad? ¿O pecó él? Porque ellos creían que la retribución por hacer malas cosas era severa, ¿verdad? El dolor y el sufrimiento es producto del mundo de las tinieblas. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, fruto del enemigo. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El sufrimiento y el dolor de Job fue fruto del diablo. Sí, Job sufrió por el diablo. ¿Pero quién lo permitió? Dios le permitió al diablo tocar a Job. Lo que el diablo utiliza para subjugarnos, Dios lo utiliza para perfeccionarnos y transformarnos. Hoy yo quiero ayudarte a través de este sermón a desmontar la idea de que el dolor es una mala experiencia, porque o Dios ha hablado mentira o yo estoy equivocado. Dios declara que es bueno para mí ser afligido. Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cómo? ¿Vosotros podéis notar el peso de este versículo? Conozco, Jehová, que tus juicios son justos, que conforme a tu fidelidad me afligiste. Nota estos dos énfasis que el salmista hace. Primero, no es que me lo han contado, es que yo lo sé. No es que tenga una idea, es que yo sé que la razón por la que estoy siendo afligido es por la fidelidad de Dios conmigo. Dios es fiel y Él en su fidelidad permite que tú sufras. Porque a través del sufrimiento tu carácter va a ser modificado. Porque a través del sufrimiento ese corazón lleno de resentimiento se doblará y se convertirá en un corazón lleno de amor. Amén. Dios en su fidelidad va a permitir que tu corazón sea desgajado y hecho 1000 pedazos para poder reconstruirlo y hacer una obra de arte. Por lo tanto, fiel es el Señor, que en su fidelidad está permitiendo ciertas cosas en tu vida, porque al fin y al cabo, hermanos, el fin de todas las cosas es que tú muestres la imagen de Jesucristo. El fin de todas las cosas es que tú seas imagen de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, bueno para mí es ser afligido. Señor, son muchas veces las que me he quejado contra ti. Son muchas veces las que te he dicho por qué. Pero hoy entiendo que es bueno para mí ser afligido. Señor, hoy solo te digo, ayúdame en medio de la aflicción a dar la talla.
y que mi corazón sea como el tuyo. Amén. Porque en la experiencia siento tú quién eres, siendo yo quien soy. Tú tienes un propósito bueno y agradable para mí. Y por tanto, en tu fidelidad, yo soy afligido. Dios, si Dios es fiel a la idea que concibo en la eternidad de hacerme a imagen suya y de su Hijo, entonces yo sé que en esa fidelidad Él no va a escatimar ningún esfuerzo, incluyendo el dolor y la aflicción, para que yo sea conformado a la imagen de su Hijo. Hermanos, ¿cuántos creen en la soberanía de Dios? Amén. ¿Cuántos creen en la soberanía de Dios? Amén. ¿Sabes lo que es la soberanía de Dios? Dios está en control de todas las cosas. Él es soberano, nada se le escapa. Si Dios es soberano y Él permite ciertas circunstancias en medio de nuestras vidas, hermanos, tengo que decirte que Dios no da puntada sin hilo. Él a ninguno de sus justos le permitirá pasar por ninguna experiencia que no contribuya a la exaltación del nombre de Dios y al trato con el corazón personal del individuo. Amén. Lo que en nuestro caminar cristiano hemos pasado por dificultades, si hemos reflexionado lo suficiente, podemos concluir de la misma manera. Dios comienza a debilitar tus fortalezas para fortalecer tus debilidades. Dios comienza a debilitar tus fortalezas para fortalecer tus debilidades. Dios a través del dolor va a debilitar tus fortalezas, esas que te hacen independiente. Somos muchos los que nos creemos independientes y autosuficientes delante del Señor, pero Dios va a tener que permitir momentos de dificultades y de dolor en medio de tu vida, de tu familia, de tu hogar, para debilitar esas fortalezas y que seas una persona dependiente de Dios y que Dios fortalezca tus debilidades. ¿Entiendes? El dolor forma parte del proceso. El dolor forma parte de la vida. Pero tengo que decirte, no es que Dios mande el dolor. Dios permite el dolor. Dios no puede mandarte nada malo. Él es bueno. Ahora, en medio de esta vida, fruto que el pecado ha corrompido todas las cosas, Dios permite el dolor en medio de tu vida para transformar tu vida y tu corazón. Tus fortalezas son aquellas cosas en las que tú confías, son aquellas cosas en las que tú te sientes seguros. Y Dios dice, en mi fidelidad, hijo mío e hija mía, no puedo dejar tus fortalezas de esa manera. Yo tengo que protegerte de manera que te voy a debilitar. En mi fidelidad hacia ti, te amo tanto que no voy a permitir que esas fortalezas que te hacen independiente a mí te alejen de mí. Por lo tanto, a través del dolor yo voy a permitir que tus fortalezas se debiliten para que tus debilidades sean fortalecidas por mí. En tu caminar hay debilidades que yo voy a fortalecer por medio del dolor. ¿Te imaginas el Dios que tú tienes? Que una circunstancia que el diablo usa para arruinarte, Él la utiliza para transformarte y fortalecerte en medio de esa debilidad. ¿Te imaginas este Dios que tienes? Y tú tantas veces que te quejas. ¿Cuántas veces levantas el puño contra Dios? Y dices, ¿por qué ya tanto dolor? ¿Por qué tengo que padecer esta circunstancia? ¿Por qué mi familia nos está aconteciendo esto? Déjame decirte, Dios está al control aunque tú no lo creas. Aunque la lógica diga lo contrario, déjame decirte, Dios está al control. Amén. Dios utilizará cada circunstancia en tu vida para transformar tu corazón y moldearte conforme a su deseo. Dios te lleva de la mano, hermano. Dios te lleva de la mano. Dios no te dice, mira, este es el camino. Este es el camino de aflicción, te espero al final, Niurka. Dios no te dice eso. Dios te dice, Niurka, yo te he llamado. Ven, agárrate de mi mano, hija mía. Y en este camino te va llevando. Y te acompañará, porque dice su palabra, yo estaré con vosotros hasta el fin. En este camino de dolor, hermanos, en este camino de aflicción, y ante las aflicciones y el dolor que vamos a experimentar en estos últimos tiempos, hermanos, tengo que decirte, Dios te lleva de la mano. ¿Dónde están los hombres íntegros y las mujeres íntegras que en medio de la dificultad permanecen fieles al Señor? ¿Dónde están? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Dile al que tienes a tu lado, sé íntegro, sé íntegra, díselo. En medio del dolor, sé íntegro.
¿Cuántos de ustedes han pasado por momentos que creían que iban a desistir, que creían que iban a fracasar, que creían que ya no se iban a levantar? ¿Cuántos han pasado por ese momento? Yo lo he pasado. Y hoy por la fidelidad de Dios ustedes están aquí. Por lo tanto, sean agradecidos. Ese dolor les ha llevado a madurar en la fe. Ese dolor les ha llevado hasta donde han llegado. Él camina contigo, no solo camina contigo, Él te lleva de la mano hasta que tú puedas confiar en Él cuando las cosas no van bien. Nosotros confiamos en Dios cuando las cosas van bien. Nosotros confiamos, le damos las gracias a Dios cuando las cosas van bien. Nosotros somos menos dados a confiar en Dios cuando las cosas no van tan bien. Nosotros venimos gozosos a Cristo y ponemos nuestra fe en Él cuando Él prospera nuestro trabajo, cuando la salud está fenomenal, cuando no tenemos gente hospitalizada, ¿verdad, hermanos y hermanas? Ahí todo es gloria al Señor. Pero ¿dónde está la fidelidad de los cristianos cuando la enfermedad toca tu puerta? Cuando la persona que más quieres está a punto de morir, o cuando el trabajo que te sostiene económicamente lo has perdido. ¿Dónde está la fidelidad de los cristianos? ¿Dónde está la fidelidad de los cristianos cuando sufren persecución por causa de su fe? Cuando son rechazados por los amigos por causa de la fe. Nuestra tendencia natural es a preguntar: ¿por qué, Dios? ¿Por qué haces esto? Si estoy caminando bien, si estoy obedeciendo, no lo entiendo, Señor. Y Dios dice: ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que tú estés caminando bien? ¿Qué tiene que ver que tú me estés honrando? Si es que yo lo que necesito es que tu corazón sea como el mío, y para eso tengo que permitir ciertas circunstancias que tú no entiendes. Pero aunque no entiendas, no estás llamado a entender, estás llamado a obedecer. Mis hijos no entienden muchas cosas de las que yo permito en sus vidas. Mis hijos no entienden muchas cosas. No tienen capacidad mental ahora mismo para entenderlas, pero no haré ni una sola cosa que no invierta en su educación, que no invierta en su madurez, que no invierta en su futuro. ¿Amén, hermanos? La única persona que ha obedecido mi ley desde su encarnación hasta la muerte es mi hijo, y terminó clavado en la cruz. Eso nos dice el Señor. El único hombre fiel hasta la muerte fue Jesucristo. ¿Y cómo terminó? En la cruz. ¿Por qué nosotros tenemos que ser diferentes? ¿Qué tiene que ver el grado de obediencia con el grado de sufrimiento? ¿Cómo acabaron la mayoría de los profetas, hermanos? A la mayoría les mataron, les persiguieron, les mataron. La aflicción tiene un propósito en las manos de Dios, hermanos. ¿Cómo acabaron los primeros cristianos de la época cristiana, hermanos? ¿Cómo acabaron? Fueron aserrados, fueron quemados, fueron comidos por los leones en los circos romanos, hermanos. ¿Cómo acabaron? En cambio, su integridad permaneció fiel. ¿Por qué? Porque eran hombres con una fe tan madura que la aflicción no consiguió doblegar su integridad. La aflicción no consiguió doblegar su integridad. Ante un león cantaban, y Nerón, el César, cada vez se ponía de más mala leche, porque veía el sufrimiento de ser comidos por los leones, y veía la integridad de ellos adorando al Señor mientras eran comidos por los leones. Y tú a la primera de cambio, ya no te digo un león, te digo que este mes no cobres la nómina. Ahí vemos la integridad. ¿Qué sería de nosotros si nos tuviésemos que enfrentar a las circunstancias que se enfrentaron nuestros hermanos? ¿Qué sería de nosotros si nos tuviésemos que enfrentar a las circunstancias que se enfrentan en Irán, en Irak, en Corea del Norte? ¿Qué sería de nosotros, hermanos? ¿Dónde está nuestra integridad? Vivimos en un país con libertad religiosa de momento, la cosa es muy oscura, pero de momento sí. ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Escucha como el apóstol Pablo, reflexionando en un momento de su vida de aflicción, como dice a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice el apóstol Pablo: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que no nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que confiásemos en nosotros mismos, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Qué es lo que produjo eso?
dice que habían perdido toda la esperanza, ¿verdad? Fueron perseguidos por predicar el Evangelio. Habían perdido toda la esperanza. Y cuando pierden toda la esperanza se complica la cosa. Y ahora les ponen sentencia de muerte. Y en medio de esa sentencia de muerte, ¿qué es lo que hizo? Dejar de confiar en ellos mismos para confiar en Dios. ¿Entienden? A veces Dios tiene que producir tal dolor en medio de nosotros, que sobre nosotros, miren, si hay algo que ha producido el COVID en medio del confinamiento, ha sido que muchos, por miedo, muchos se acerquen a Dios. En muchos casos ha sido algo emocional. En el momento que ha pasado un poco así el COVID, ya les ves otra vez en las mismas, ¿vale? En otros ha sido genuino. Pero gloria al Señor, que los pocos que han sido genuinos, Dios ha permitido la sentencia de muerte sobre sus vidas. Ha habido gente que ha sido infectada con el COVID y en medio de esas circunstancias se han aferrado a Dios y han tenido ese encuentro con Dios genuino. Han sido convencidos de pecados, redarguidos y han sido salvados. Amén. Amén. Por lo tanto, gloria a Dios por medio de esa circunstancia, que aunque ha habido sentencia de muerte sobre ellos, Dios ha salvado sus almas. Amén, hermanos. Dios permitirá circunstancias en medio de tu vida caóticas, con la intención de que dependas solamente de él. Mira, somos muy capitanes, y tú que entiendes de barcos nunca me vas a entender. Somos muy tendientes a agarrar el timón de nuestra barca. Queremos manejarla, pero déjame decirte, no hay capitán experimentado en el mar de este mundo que llegue a buen puerto. Todos han naufragado en sus propias fuerzas, pero déjame decirte, tenemos al capitán de los capitanes. Y no hay tormenta perfecta que hunda tu barca si Cristo va al frente. Amén. Dios va a permitir circunstancias en medio de tu vida donde creerás que vas a hundirte. Pero déjame decirte, los que construyeron el Titanic dijeron, no hay Dios que hunda este barco, y Dios permitió que subiese. Pero cuando hay una iglesia que entiende que, Señor, yo no puedo, entonces Dios dice, no son tus fuerzas, es las mías. Yo sí puedo. Amén, hermanos. Pablo dice que fue abrumado, y no solo abrumado, sino que fue abrumado sobremanera más allá de sus fuerzas. Eso es típico de Dios, te llevará a situaciones extremas para que tú te des cuenta que ya no dependes de ti mismo, sino que dependes de Él. Deja de tener las manos en el timón. Dependes de Dios, tu familia depende de Dios, tus hijos dependen de Dios, tu economía depende de Dios, tu trabajo laboral depende de Dios, todo depende de Dios. Deja de manejar tu vida conforme tú crees y ponla en las manos del Señor. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en estos momentos? ¿Cuántos están dispuestos a soltar el timón? ¿Cuántos? Es momento que lo sueltes, suéltalo ya de una vez. No manejes la vida de tu marido, deja que Dios la maneje. No manejes la vida de tu mujer, deja que Dios la maneje. A veces somos tan manipuladores que no solo queremos manejar el timón de nuestra vida, sino que queremos manejar todos los timones. Es Dios el que va delante. Amén. Dios permitió esto para que ocurra esto. Pablo, aquel que estuvo en el tercer cielo, aquel que escribió la mayor parte de las epístolas, la mayor parte de la doctrina bíblica, dice que perdió toda la esperanza. No era cualquier persona, Pablo. Pablo había estado en el tercer cielo, hermanos, había recibido una revelación grandísima. Pablo era un hombre que en la fe había sido un hombre de los más maduros que tenemos en la historia bíblica y había perdido toda la esperanza. Dios te llevará a situaciones difíciles, por muy madura que sea tu fe. El gran problema de muchos de nosotros es que confiamos en nosotros mismos, y eso es un problema. Nos gusta ser autosuficientes, nos gusta ser independientes, no nos gusta recibir consejos. Sí, no nos gusta recibir consejos, nos ponemos a la defensiva. Preferimos dar consejos, pero recibirlos menos. No nos gusta confiar en el otro, me cuesta mucho confiar en los demás. No nos gusta esperar en el otro. Preferimos confiar en nuestros recursos, en nuestro intelecto, en nuestras finanzas. ¿Cuántos en medio de las circunstancias difíciles han dicho, bueno, yo es que tengo un buen colchón económico y puedo estar tranquilo? Pero nos puede pasar como aquel hombre que dice que llenó todos sus graneros y que el Señor le dijo, pero necio, si hoy vengo a pedir tu alma,
¿Y ahora qué? ¿De qué te sirve que todas las riquezas que tú tienes? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿Dónde has puesto tu confianza? Preferimos confiar, pero cuando Dios empieza a quitarte las cosas y comienza a quitarte, a Job le empezó a quitar sus propiedades. El diablo empieza a quitar las propiedades a Job. Bueno, podía decir Job, bueno, me quedan todavía los camellos, me quedan los asnos, le quita los asnos. Bueno, todavía me quedan los bueyes, le quita los bueyes. Bueno, me quedan mis hijos, le quita los hijos. Bueno, me quedan todavía mis haciendas, le quita las haciendas. Me quedan los criados, le quita los criados. Bueno, me queda la salud, le quita la salud. Bueno, me queda mi esposa, y la esposa le dice, muérete, ¿para qué vives? Y ahora, cuando no le queda nada, ahí empieza la experiencia de Job. Ahí empieza realmente el calvario de Job. Pero ¿por qué Dios permite eso? Miren, Dios dijo de Job que era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y se lo dijo al diablo: ¿has considerado a mi siervo? ¿Has visto otro como él? Estoy orgulloso de ser su padre. Es un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero una cosa es que Dios dijese que Job era justo, y otra cosa es que Job se creyese justo. ¿Entiende? En un momento dado Job dice: ¿quién me diera a mí presentarme delante de Dios? Él expondría sus argumentos, él expondría sus acusaciones, y yo le daría mis argumentos. Es decir, Job creía que podía ponerse delante de Dios a juicio y salir por inocente. ¿Quién se puede sentir inocente delante del santo? Nadie. Pero Dios le tenía que quitar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Job conocía a Dios de oídas, y de oídas era íntegro. De oídas era íntegro. Pero cuando Dios permite todo el sufrimiento y Dios se aparece a Job y empieza a ministrarle con la palabra a Job, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, el dolor que experimentó Job le llevó a una revelación diferente de quién era Dios y de quién era él. ¿Entienden? El dolor te va a llevar a una situación en la que Dios va a exponer quién es Él y quién eres tú. El dolor te va a llevar a una intimidad que nunca has experimentado. El dolor te va a llevar a una comunión íntima como nunca antes has vivido. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos pueden decir: me glorio en las tribulaciones? Amén. Qué difícil es eso, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: para mí es bueno ser afligido? Pesa mucho lo que ha dicho el salmista. ¿Cuántos pueden hoy decir: Señor, gracias por el dolor? ¿Cuántos hoy pueden decir: Señor, gracias por las lágrimas? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: Señor, gracias por las pérdidas? Es que este mensaje yo sé que no es muy atractivo, yo sé que no se predica en muchos sitios, porque es preferible decir: ustedes serán hombres prósperos en la vida. No, el mensaje es este: Señor, gracias por el dolor, gracias por el sufrimiento, porque para mí es bueno ser afligido. Un versículo que saben ustedes que me gusta mucho, Oseas 2:14. En una versión les dice: la llevaré al desierto, hablaré a su corazón y allí la enamoraré. Dios te va a llevar en medio del desierto, donde el sufrimiento va a ser muy agudo, pero Dios ha elegido ese desierto para enamorarte y para cuidar de ti y para madurar tu fe. Amén. Ponte de pie, no pierdas la comunión todavía. Vamos a acabar con esto. Dios permite el sufrimiento para que vuelvas al camino. Dios
permite el sufrimiento para que vuelvas otra vez al camino verdadero. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Salmo 119, versículo 67. Dice la Biblia: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En la Biblia de las Américas, que es la que yo utilizo, dice: antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. El salmista andaba descarriado. ¿Y qué es lo que produjo la aflicción? Que él volviera al camino. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. La aflicción hace que abraces la palabra del Señor. ¿Veis qué positivo ahora es el sufrimiento? Jóvenes, ¿cuántos de vosotros estáis dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a padecer por amor de su nombre? Jesús dijo, para mí fue la mayor lección que nos dio. En el Getsemaní, él podía ver, miren, Jesús no sudó gotas de sangre porque tuviese miedo a la cruz. No. Jesús vio cómo el Padre volvía la cara. El mayor sufrimiento de Jesús era que el peso del pecado de la humanidad iba a ser vertido sobre el santo que era Él. Eso le produjo mucho sufrimiento. Había permanecido una eternidad en comunión con el Padre, y fruto de que el pecado iba a ser vertido sobre Él, iba a haber una pequeña separación. Eso era insoportable. Una eternidad juntos y el pecado les iba a separar momentáneamente, ¿verdad? En medio de ese sufrimiento, Jesús se pone a orar y le dice: Padre, si es posible, por favor, pásame de mí esta copa. En esos momentos, él, en tanto dolor, los poros capilares se le parten, empieza a sudar sangre. Pero la mayor victoria no fue la que obtuvo en la cruz, fue la que obtuvo en el Getsemaní, cuando dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre en la cruz? Hijo, es necesario que sufras. Isaías 53. Mas él quiso quebrantarlo. Como muchas veces en otras ocasiones os he dicho, a mi Cristo no le mató los romanos, a mi Cristo no le mataron los judíos. Dios Padre quiso quebrantarlo, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. ¿Quién quiso quebrantarle? Dios Padre. ¿Cómo? Sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregase a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. La voluntad del Señor era quebrantarle en la cruz, el justo por los injustos, el inocente por los culpables. Pero era necesario el dolor para salvación de muchos. Era necesario la humillación para salvación de muchos. ¿Entendéis ahora los beneficios del dolor? Se íntegra e íntegro en medio de las circunstancias adversas. Mira, si hay algo que deseamos ver hoy en día en estos últimos tiempos, es cristianos que permanezcan firmes ante el dolor. Dios es fiel. Amén. Sé íntegro e íntegra. Espero que este mensaje se grabe en tu corazón a fuego, porque vienen tiempos difíciles, y ruego al Señor que te recuerde estas palabras de este mensaje en esos momentos, para que tu fe no tambalee y puedas permanecer firme. Amén. 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 Hoy es un día de gloria. Hemos bautizado a 5 personas, hemos tenido un culto de gloria. Quiero comunicaros también que gracias al Señor no ha sido nada, pero ayer la esposa de nuestro hermano Rafa, Verónica, viniendo de Asturias, ha tenido un accidente de tráfico. Ha sido un milagro porque la furgoneta ha quedado parte suave. Lo único ha sido el niño Efraín, que tiene una brecha de unos cuantos puntitos, pero gracias a Dios están en casa. Amén. Damos gracias al Señor porque Dios les ha salvado y les ha cuidado. Pero hoy vuelvo a decir,
bueno para mí ha sido ser afligido. Y aunque es una circunstancia adversa, Dios ha mostrado su gracia y su misericordia. Amén. Nos vemos el miércoles a las 7:30. Nos vamos a despedir de este culto en oración. Amén. Me gustaría que algún joven, el que sienta, algún joven les pidiera en oraciones